el día que ardió la CTG en Milagro. 1985 es un año de contrastes, marcado por alegrías y tristeza para el Ecuador de aquella época. Un hecho sin precedentes en nuestra historia ocurre entre el 29 de enero y el 1 de febrero, cuando el Papa Juan Pablo II visita nuestro país, trayendo un mensaje evangelizador y conciliador dirigido a la juventud, a los pobres, a los trabajadores y a los indígenas. Mis primeras palabras al pisar suelo ecuatoriano quiero que sean de agradecimiento a Dios por haberme concedido realizar este viaje apostólico que me permite encontrarme con los hijos de esta noble nación, de tan ricas tradiciones e historia. El sello Columbia Records grababa la afamada canción We Are the World, arrasando con éxito en el mercado mundial discográfico, cuyos beneficios obtenidos fueron donados a la campaña humanitaria en contra de la hambruna en Etiopía, África. Ese mismo año se produce el secuestro y posterior muerte del banquero guayaquileño Naín Isaías Barquet, que conmocionó al país y a la comunidad internacional. En el plano internacional, el Ecuador hacía noticia en España, en el 14º Festival de la Canción Iberoamericana, OTI, cuando nuestro representante Jesús Fichamba obtiene el segundo lugar con la canción La Pinta, La Niña y La Santa María, llenando de júbilo a todo un país. Soñé a un viejo marinero vendiendo quimeras, soñé que trazaba la ruta de un nave viajera, soñé en leyendas de oro de imperios lejanos, sentí que mi raza indomable no se sometía, y en La Pinta, La Niña y La Santa María. A todos estos acontecimientos se sumará otro, marcado por la tragedia, teniendo como protagonista a la juventud estudiantil milagreña, identificada con las reivindicaciones sociales y su carácter contestatario, arraigado en la frase sentenciosa del ilustre escritor ambateño Juan Montalvo: desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. El 18 de octubre de 1985, protestas estudiantiles se habían iniciado en el vecino cantón Yaguachi, con la quema de la caseta de control de tránsito, ubicada a un costado de la población. 3 días después, en la mañana del lunes 21 de octubre, los estudiantes de los colegios Dr. José María Velasco Ibarra, Técnico Milagro, Dr. Otto Arosemena Gómez y General Vicente Anda Aguirre organizan una protesta en rechazo al cobro de una tasa de 15 sucres por utilización de las instalaciones de la nueva terminal terrestre de Guayaquil, impuesta
por las autoridades de la Comisión de Tránsito del Guayas. Una mañana se acercó a las dependencias del rectorado del plantel el presidente de la Asociación de Estudiantes de ese periodo, de ese año lectivo, Jimmy González Minda, un estudiante que cursaba sus estudios en sexto año. Tenía bastante ascendencia y más que nada era un líder, el líder estudiantil. Se había destacado en sus estudios, era un estudiante bastante equilibrado. Gozaba de la aceptación de la mayoría de estudiantes y también era muy considerado por los maestros de aquella época. Y me solicitó permiso para salir en una manifestación. Llegamos a admitir, pero yo le dije que él salía, que conducía a los estudiantes, pero que todo iba bajo la responsabilidad de él. Los primeros en salir fueron los del Colegio Técnico Milagro, dirigiéndose hacia el Colegio Velasco Ibarra, en donde se hallaban decenas de estudiantes que se habían agolpado en el portón de ingreso, acompañados del dirigente del Consejo Estudiantil, Jimmy González Minda, y por el profesor Kelber Bermúdez. Llegó la policía y se produce un desbande que prácticamente dividió a la manifestación. Un grupo de estudiantes no pudo salir porque al llegar la policía comienza a lanzar gases. Lanza gases y impedía el avance de los estudiantes que estaban perpetrados en el espacio entre en la parte frontal del auditorio y la puerta de salida. En esa parte estaban ahí. Pero ya después hubo algo más complicado y más peligroso, que la fuerza pública comenzó a lanzar gases dentro del plantel. Los estudiantes ante esa situación reaccionaron y el estudiante Jimmy González, que era el presidente de la Asociación de Estudiantes, convocó a los estudiantes, se formaron en el patio y Jimmy se dirigía desde el balcón del colegio, del sector donde está el rectorado. A los pocos minutos, un miembro de la Comisión de Tránsito del Guayas lanza una bomba lacrimógena dentro del colegio, pero al intentar ser devuelta por el profesor Bermúdez, le estalló cerca del rostro, lo cual aumentó la ira de los velasquinos, logrando salir de los predios del plantel y sumarse a la manifestación. Y el estudiante Jimmy González, que era el presidente de la Asociación de Estudiantes, convocó a los estudiantes, se formaron en el patio y Jimmy se dirigía desde el balcón del colegio, del sector donde está el rectorado. Nosotros los profesores pues salimos de las aulas. Yo recuerdo que me senté junto al salón auditorio, ahí donde estaban unos asientos de cemento, y de repente de frente de la Comisión de Tránsito disparan bombas lacrimógenas. Yo cojo una de las bombas lacrimógenas y se la voy a retornar a los vigilantes. En ese momento la bomba me explota en la mano. Me dañó la mano, me dejó una esquirla aquí en la nariz. Me sacaron por la puerta de atrás y el chino Yance, que ya era periodista, andaba en una moto y al verme salir se prestó muy amablemente y me llevó hasta el seguro, la clínica del seguro que queda en el centro. Justo ese día yo había tenido clase en el colegio viejo de Velasco Ibarra, donde se daban las artes industriales. Entonces, luego de terminar las clases, nos acercamos con mis compañeros al Velasco Ibarra, donde se daban las clases normales de las otras materias. Entonces vimos que se estaba desenvolviendo en ese escenario ya de la manifestación, ¿no?
Entonces nosotros llegamos justo más o menos a las 10:30 de la mañana, cuando habían lanzado una bomba lacrimógena dentro del colegio y se escuchaba, la gente decía, los estudiantes comentaban que le había explotado esa bomba a alguien en el rostro. Tiempo después me enteré que era el licenciado Kelvin Bermúdez, uno de los afectados. Pero hay un acontecimiento que se produce ahí, que es lo que hace que el acontecimiento se torne más grave. Vino la policía con esas escopetas de lanzar gases. Y tanto fue el enfrentamiento que tuvieron la policía con los estudiantes, que uno de ellos se le cae y se le pierde una escopeta de esas, que se eran caras esas escopetas. Y precisamente yo recuerdo que era un policía bien alto, muy fornido, color de tez morena, apellido Cabezas. Los miembros de la CTG, al mando de su jefe Ángel Villalá, al no poder contener la irritación estudiantil, corrieron hacia el destacamento ubicado diagonal al Colegio Velasco Ibarra, pero tuvieron que huir al tiempo al ser cercado su personal por la avenida Los Chirijos y en la parte posterior en donde se hallaba el canchón de vehículos retenidos en operativos de tránsito. La ira de los estudiantes fue tan grande que salieron con todos los dirigentes en esa época, el compañero Jimmy González, que lo recuerdo, que encabezaba la manifestación. Salieron y se trasladaron al frente del destacamento de la Comisión de Tránsito. Allí sucedieron todo tipo de desmanes, se quemaron las instalaciones. Pude observar en esa época cómo la gente que estaba detenida salía por los techos, los vehículos salían por la parte de atrás. Entonces, como yo era pequeño, nosotros nos dejábamos llevar por la algarabía, pues la emoción de estar metido en este tipo de cosas, que no sabíamos el daño que podía causar más tarde. Bueno. La Policía Nacional trató de contener a la multitud, que ya para entonces habían destrozado el mobiliario e incendiado el destacamento, poniendo en riesgo la vida de algunos infractores detenidos que tuvieron que ser rescatados. Una camioneta que se hallaba estacionada cerca de la desaparecida gasolinera Junior resultó incendiada por los manifestantes. Para ese momento, los ánimos se hallaban caldeados. Las autoridades de la provincia enviaron a Milagro personal policial y militar para controlar la situación que ya había desbordado en hechos vandálicos. Aproximadamente a las 13 horas, la fuerza pública tomó el control, obligando la retirada de los estudiantes. Pero ya había terminado ya las manifestaciones, porque los estudiantes se replegaron para dentro del plantel y salieron por la parte posterior, por los patios, hacia donde era la cancha, las canchas deportivas, por ahí salían. Y salieron por la otra puerta, por la puerta lateral, por donde la calle Argentina, que ahora es la calle de la avenida Centenario. Yo recuerdo haber avanzado más o menos hasta el parque Atahualpa, que está ubicado en la avenida Chirijo mismo, y procedí a retirarme porque ya a eso de las 11:30, 12 del día, creo que era, si mal no recuerdo, ya llegaba más refuerzo policial y militar, lo que hizo que la manifestación se vaya disipando y todo el mundo se vaya a la casa. Cerca de las 19 horas, las protestas se reanudaron, esta vez con la participación de los alumnos de los colegios nocturnos 17 de septiembre y Los Chirijos, dirigiéndose por la avenida 17 de septiembre e ingresaron por la calle Azuay. Yo recuerdo que él no quería ir al colegio. Mi mamá le insistía que vaya al colegio. Él se llevaba un busito al colegio, él subió, se sacó el busito y lo dejó. Él llevaba también una bicicletita, subió la bicicleta y bajó, volvió a subir, a bajar la bicicleta, volvió a bajar y se fue. Sin embargo, al llegar cerca del local de una mueblería, un miembro de la fuerza pública, situado en el parque Atahualpa de la avenida Chirijos, diagonal
al Colegio Velasco Ibarra, hizo un disparo de fusil que impactó en la cabeza del estudiante Carlos Alberto Jara Morán, de segundo curso del Colegio 17 de septiembre. Recuerdo que había una licenciada de rectora, pero ella no quería dejar salir a los niños, a los chicos del 17. Entonces vinieron los huelguistas y tiraron una bomba al patio y ella tuvo que abrir la puerta y se fueron. Ya. Entonces en esos, él ya venía con los compañeritos y él se viene por la avenida. Y él no vino por la avenida Largo, sino que se metió por el parquecito. Entonces, en ese entonces era la mueblería Curio. Entonces ahí había un militar. Viene el militar y dispara y le cae la bala a mi hermano y murió de contado. Para la noche, recuerdo que mi papá venía del centro haciendo alguna actividad y nos trae la noticia de que un compañero del 17 de septiembre había sido asesinado. Entonces los rumores corrían que se trataba de un francotirador que había estado apostado más o menos a la altura del mismo parque Atahualpa y había procedido a disparar. Entonces le impacta el tiro en la cabeza al chico, a este chico Carlos Jara, y cae muerto de contado. Fui curioso porque me dijeron, les pregunté, ¿dónde fue que anoche cayó el estudiante? Entonces me indicaron y fui y vi que en la pared habían puesto un epitafio, una leyenda en contra del gobierno, en contra del presidente, con la sangre del estudiante ahí estaba. Los restos de Carlos fueron trasladados por sus compañeros al Parque Central Rafael Valdés Cervantes, de donde sus familiares lo llevaron a la morgue del Cementerio General para la autopsia de ley. Los compañeritos cogieron el cadáver y lo llevaron al parque. Entonces nosotros llegamos al parque, ella pues ya se imagina qué fatal que fue eso, de ahí lo llevaron a la morgue y luego lo velaron en la Concolita. Vino la suspensión de clase para todos los planteles y no hubo clase todo el resto de la semana, hasta el lunes siguiente. En tanto los ánimos bajen y se concluya el apasionamiento que había de los estudiantes, porque el asunto se había tornado sumamente grave esa noche, porque un estudiante del 17 de septiembre fue asesinado. Habían llevado al estudiante al Parque Central, después lo llevaron al anfiteatro y la situación se empeoró con eso. Era la primera vez que una protesta estudiantil convocaba a 6 colegios a reclamar por lo que ellos consideraban injusto. Y aunque no se consiguió que se deje sin efecto el cobro de la tasa de 15 sucres y los subsiguientes hechos violentos por la insensatez de la fuerza pública, logró despertar el espíritu rebelde de la juventud, cuya historia se escribió con sangre. Indudablemente fueron otras épocas y otros jóvenes que enaltecían al movimiento estudiantil, sus ideales y su convicción por conseguir la justicia social. Ese acontecimiento principalmente lo que hizo fue demostrar mi conciencia revolucionaria, mi compromiso revolucionario, jugarme el todo por la causa del pueblo. Y debe escribirse en la historia del cantón porque fue otro acontecimiento tan trascendental como el hecho de haber dejado al Cantón Milagro sin vigilantes. Sacamos también a carrera a los vigilantes de Milagro. Milagro se quedó sin vigilantes. Luego volvieron acá atrás por las pozas. Allá había una casa como de hacienda, no sé, ahí adecuaron y ahí se metieron los vigilantes. Poco a poco fueron saliendo y hasta que nuevamente recuperaron su presencia en el Cantón Milagro. Carlos Alberto Jara Morán fue una víctima inocente que no participó en la protesta. Su fatal error fue haber caminado junto a sus compañeros de colegio en el momento y por el lugar equivocado. Había nacido en Milagro el 29 de octubre de 1970, hijo de Luis Alberto Jara Elizalde y de Dolores Morán Mora. Era el menor de 5 hermanos. Sus últimos años vivió con su progenitora en el domicilio ubicado en 12 de Febrero y Calderón. Sus estudios primarios los realizó
en la Escuela de Niños número 1 Simón Bolívar. Yo lo recuerdo a mi añito tranquilo, buen chico, educado, porque siempre fue un chico educado. Con nosotros no tuvo nunca ningún problema. Sus restos descansan en el Cementerio General y cada año, al cumplirse un aniversario más de su trágica partida, aparece en su tumba un clavel rojo, dejado posiblemente por alguien que lo quiso mucho y aún lleva presente su recuerdo en su memoria. Todos los domingos había un clavel, ya, clavel rojo, nosotros no sabíamos de quién. Entonces, un día, como cosa del destino, nos encontramos con una chica que nos llamó la atención porque nosotros no la conocíamos. Y nos pregunta, ¿ustedes son hermanas de Carlito? Le dijimos, con mi hermana sí. Dice, yo soy la del clavel, porque él era mi enamoradito. Él estudiaba en el 17 y yo en el Velasco. Y él salía del 17 y me iba a ver al Velasco y me iba a mi casa en una bicicletita. Y yo ahora, toda fecha de su cumpleaños y su fecha que él falleció, le pongo el clavel rojo. Carlos fue mi compañero de aulas en la Escuela Simón Bolívar, en los tiempos del recordado educador Blasco Toala García. Evoco su recuerdo de aquellos años de primaria con el que compartí momentos imborrables de mi niñez, pero que el tiempo y la ausencia no han logrado olvidarlo, y prefiero recordarlo como vivió y no como fue su trágica partida a sus escasos 14 años de edad.